Hace 30 años, una canción súper machirula como La Bifurcada de Memphis La Blusera era un súper éxito en la Argentina. Hoy seguramente no pasaría, pero en ese momento era el caballito de batalla de una banda que venía remando hace un montón de años, tocando en teatros más chicos, en bares, y cuya popularidad empieza a crecer muy aceleradamente y de golpe hacen dos shows llenos, completamente agotados, en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, y la compañía decide hacer un disco, Memphis en vivo, en el Gran Rex, que fue producido por mi queridísimo amigo Fabián Prado, y que me tocó masterizar en el año 94, en una sesión de mastering que duró, no sé, días o semanas, y que tuvo un nivel de obsesividad nunca visto para ese momento, por lo menos para mí. Entonces, básicamente, a pesar de que ya venía muy trabajado y con un sonido espectacular de grabación y mezcla hecha por Mariano López, ¿qué más podemos decir? Eh, Tenía, digamos, la dificultad para mí de que había que pegar públicos en base a un armado que, si bien respetaba muy bien lo que había sido el show, tenía que manejar otros tiempos. Es decir, en un disco, en la época que se sacaban discos y ahora también que se editan conciertos enteros en streaming, los tiempos no son los de la banda del vivo, porque en el vivo a lo mejor la banda se puede tomar medio minuto entre un tema y otro para empezar el siguiente, y eso está todo bien porque se sostiene visualmente. Y en un público grabado, cuando es audio solo, en general no se sostiene tanto, hay que achicar mucho esos tiempos para que ya venga el tema siguiente. Entonces lo que a lo mejor eran 10 segundos pasan a ser 3 y lo que era un medio minuto pasa a ser 5 segundos. ¿Cómo hacer para que ese público siga siendo creíble con tan poco intervalo? En general pasa que o el público termina muy arriba y entonces hay que hacerlo bajar de alguna manera y es muy difícil que baje y siga siendo creíble esa bajada sin ser artificial. Si se oye el fade out es un desastre porque estamos hablando de algo que no puede develar el misterio, o sea, el público tiene que seguir siendo creíble todo el tiempo para que no se pierda la ilusión. Y entonces, en ese caso, conviene alargar un poco ese espacio entre un tema y el otro, pero a veces no se puede realmente, entonces hay que meterlo al público del final de ese tema adentro, varios segundos adentro del tema que sigue. Otras veces el tiempo sí alcanza en el intervalo, y entonces, o el público no estaba tan arriba, entonces puede bajar naturalmente, pero hasta que empieza el siguiente público, que son muy distintos en general, porque ahí hubo un corte de varios segundos, o de hasta a veces varios minutos, ese tiempo en el medio hay que cubrirlo con un tercer público que es, llamaríamos el público colchón. Ese público puede estar tomado de ese mismo intervalo o de cualquier otro, o de otra función de otro día, o incluso de otra banda. Es un público que sirve genéricamente para sostener ese tiempo. No es el caso, con el disco de Memphis no hizo falta, teníamos un público hermoso, muy arriba, casi todo el tiempo, coreando muchísimo a la banda, pero bueno, puede pasar que tengamos que tener públicos genéricos guardados en librerías para decir, bueno, este público lo usamos cuando necesitamos más temperatura, entonces tomamos acá, no sé, medio minuto de público muy arriba o intermedio o más abajo, que son simplemente palmas para sostener un momento que no tiene, digamos, para no dejarlo en silencio. Entonces, bueno, todos esos tipos de público tienen que servir para un armado que es mucho más complejo de lo que parece. Vamos a ver en este ejemplo que en el caso de la bifurcada yo tuve que insertar un público que coreaba a la banda entre el tema 1 y el tema 2, que no era quizás demasiado creíble que el público empiece a corear a la banda después del primer tema, pero de alguna manera, si uno no presta puntual atención a ese detalle, la verdad que se sostiene, porque sirve ese momento para hacer la transición entre un público y el otro. Entonces terminan encajando y puede arrancar el segundo tema, o en todo caso el cantante anunciando el segundo tema, de una manera más natural, que si no hubiéramos tenido ese intervalo seguramente no funciona. Vamos a escuchar el ejemplo. El armado de el intervalo entre el tema 1 y el tema 2 del disco Memphis en vivo en el Gran Rex lo puedo dividir en tres partes. Esta primera parte tiene el público de cierre del tema 1,
Más allá de lo mal que suena este MP3, que es lo que conseguí para bajarme el concierto entero, se ve ahí que hay un público, que es el público original, que explota después del tema 1, y que bueno, hasta ahí todo bien. El tema es cómo pegar eso con un intervalo en el cual Adrián Otero, el cantante, hablaba un ratito para presentar el siguiente tema y entonces que se mantenga la explosión del público o algo que sostenga la atención durante ese intervalo, que además es el tema 1, entre tema 1 y tema 2 no se puede caer el público. Entonces le inventé esto que viene acá. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos. Bueno, ese sostén del público coreando a la banda es algo que obviamente se tuvo que ir de una manera quizás un poco rápida, porque tenía que tener la duración de lo que dura el texto del cantante, pero bueno, sostiene ese momento y da lugar al tercer bloque de este intervalo, que sería este. La bifurcada. Entonces eso todo junto suena de esta forma. Vamos a hacer un tema que nos... Bueno, esto básicamente es el armado de un disco con sus particularidades complejas, donde un tema que es el más conocido de la banda pasa a ser el número 2 de un disco en vivo, ¿no? Cosa que en la realidad probablemente no suceda nunca. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Chao.